Ya. Ramoncito, a ver si nos guías en oración, por favor. Ok, oremos. Señor, una vez más nos dirigimos a ti, Padre, en esta noche, Dios, en esta intención de querer aprender, Dios, más de tu palabra, eh, aprender porque sabemos y entendemos, Dios, que estamos delante de cosas adversas, difíciles, Señor, y quieres tú que salgamos victoriosos. Es por eso, Dios, que pretendemos aprender más, queremos esforzarnos en esta intención, Dios, de poder estar fuertes ante toda prueba y tentación. Ayúdanos, Padre, en la experiencia que han pasado nuestros antiguos cristianos, Dios, en los tiempos que creaste tú, Señor, este mundo y pusiste a las personas, Dios, para que también, Señor, obedezcan tu palabra y ante cual pasaron muchas pruebas, Señor, y dificultades, pero los que confiaron en ti, Dios, salieron victoriosos y encontraron una tierra prometida. Así, Dios, ayúdanos a nosotros también a llegar a esa vida eterna que tú nos ofreces, Señor. Gracias por eso, gracias por este tiempo, gracias por Juan, por Julio, Dios, en su enseñanza que nos pueda dar. Y te pedimos, Señor, que pongas en el corazón de los hermanos de la iglesia principalmente y otras personas que quieran aprender, que puedan ingresar, Señor, por este medio para poder estar más unidos siempre, Dios, en tu palabra. Gracias por todo, Señor, y que sea tu voluntad siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ujú. A ver. Entonces les decía que el tema de hoy va a ser un trabajo de exégesis de hermenéutica del autor de ese libro en demostrar por qué Jesús es superior a los ángeles, ¿no? Entonces vamos a leer, vamos a tratar de acabar este capítulo 1 hoy, pero vamos a partirlo en dos partes, ¿sí? Vamos a leer primero versículos 4 al 6, a 3 versículos, y de ahí del 7 al 14, ¿sí? Entonces vamos a ir leyendo vamos a ir nuestras Biblias, y vamos a leer del 4 al 6. Y dice, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando Dios introduce el primogénito en el mundo, dice, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Vamos acá. Así se ve. Bueno, me imagino que lo que está, Juanito, Ramoncito, ahora tú lo ves chiquito. Así No es. veo nada, está oscuro. ¿Qué Ahora pasó? sí, ¿se ve o no se ve? Sí se ve, No, ¿no? no, sí, sí, está bien. Allá. Entonces, versículo 4 dice que Cristo es superior a los ángeles debido a que llegó a ser, así, o así leemos en el texto, ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Y ha llegado a ser, es una mejor traducción, como les comentaba hace un ratito, que hecho, ¿no? Que es el que aparece en la Reina Valeria del 60, ¿no? Puesto que este último podría implicar que él fue un ser hecho, ¿no? Ujú, El haber sido hecho contradeciría el testimonio de Juan en cuanto que él es el segundo miembro de la deidad y que creó todas las cosas. Si se usa la traducción hecho, solamente puede referirse a su naturaleza humana, ¿no? Como les explicaba, ¿no? Si, hecho no es una mala traducción, pero si es que interpretamos que él fue hecho ser humano, hecho carne, ¿no? Jesús, ujú, el divino y eterno Hijo, se hizo hombre, ¿no? Entonces ahí sí podríamos interpretar de manera correcta lo que quiere decir la Reina Valera del 60 con hecho, ¿no? ujú, El nombre superior de Jesús vino por su obediencia y exaltación. Esto, esto es lo que lo estoy diciendo, está en Filipenses 2, 8, 11. Debido a que todo Él es y ha hecho, todo lo que Él es y ha hecho, perdón, tiene el nombre de Hijo.
el cual es un término mucho mejor que cualquiera usado para describir a los ángeles. El Hijo posee una posición, un privilegio y una autoridad superiores a la de los ángeles. Los ángeles de Dios son simples ministros o siervos en el ámbito de la creación del Señor. Las palabras tosoutos, ¿no?, en griego, que quiere decir tanto, y kreiton, que hace dos estudios atrás, mismo que es una palabra que se repite bastante en el libro de Hebreos, ¿no? Mejor, superior, ¿no? Entonces esta palabra kreiton, que la van a ver, vamos a ver muchas veces en este libro, que quiere decir superior, describen la posición del Hijo. La manera de algo mejor o superior es usada 12 veces en Hebreos, ¿no?, de varias formas. Superior en 1.4, mayor en 7.7 o mejor en 10 pasajes, ¿no? Ahí les pongo los pasajes para no estar leyendo numeritos. ¿Sí? Puede que algunos pensaban que Jesús era solamente un ángel, ¿no?, siendo un hijo de Dios en ese sentido solamente. También se habla así en Job, ¿no? Los ángeles son, en el sentido de hijo de Dios, puede ser un ángel, ¿no? Podemos ver eso en Job, por ejemplo, Job 1.6, Job 2.1, Job 38.7, ¿sí? Por el contrario, el autor de Hebreos mostró que Jesús es superior a los ángeles y demostró esta verdad al describir la posición de intimidad que él ocupa con Dios. El autor insistió que sus lectores no podrían enfrentar los problemas que le sobrevinieron por su persecución y falta de fe, sin que primero adquirieran una perspectiva apropiada de la naturaleza de Jesús. Antes de su encarnación, Jesús, ¿cómo era llamado? Jesús era llamado, según la versión que tengamos de la Biblia, el verbo o la palabra, ¿no? Al menos, o sea, en griego, el logos, ¿no? Al menos este es el término que se da en Juan 1.1 y Juan 1.14, ¿correcto? Una analogía tal vez un poco débil consiste en que si una palabra pudiera contener todo el conocimiento que se puede aprender de Dios, el verbo, lo expresaría, ¿no? Jesús, por lo tanto, es la encarnación misma de Dios, ¿no? Cuando estudiamos hace ya, creo que ya un par de años atrás, Juan, lo estudiamos, ¿no? Lo leímos. Eso lo podemos ver en Juan 14, 7 al 11, ¿no? Esta enseñanza acerca de él armoniza totalmente con la que Pablo expresó en Efesios 1, 19, 21 y Filipenses 2, 9, 11 con respecto a él. El autor en realidad expresó su punto de vista haciendo uso del silencio para su alegato. En esencia, esto fue lo que dijo, o sea, parafraseando un poco, ¿sí? Puesto que del Hijo se dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y nada similar se dijo nunca de un ángel, este hecho prueba que los ángeles son inferiores al Hijo, ¿no? Su argumento insinúa que no se deben formar conjeturas como la siguiente. A pesar de que a ningún ángel se le llama hijo, en ese sentido especial, aún tenemos la libertad de llamarle a uno de ellos hijo, porque no se dice nada en contra de que así lo hagamos. No. Esta carta nos obliga a mantener la siguiente lógica. No se dice nada acerca de que los ángeles se le anuncien como hijos, por lo tanto, nada como tal puede ser cierto. No podemos sacar conclusiones de que se opongan a lo que es verdad, ¿no? En otras palabras, acá el autor está cerrando las posibilidades que nosotros, por interpretaciones de repente equivocadas, llamemos a los ángeles hijos de Dios, o el hijo, o hijos, ¿no? Cuando solamente hay un hijo, ¿no? Evidentemente nosotros vamos a decirnos a los seres humanos también ¿no? Por el sacrificio de Cristo, al ser cristianos, al bautizarnos, somos hijos de Dios también. Pero acá está hablando exclusivamente de la persona de Jesús, ¿correcto? O sea, acá es la defensa, como le decía, de la persona de Jesús como hijo unigénito de Dios, ¿no? Versículo 5. La segunda verdad que se da en Hebreos para mostrar que Jesús es superior a los ángeles es el hecho de quién Él es. El versículo 5 dice, porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces, ¿de dónde viene de tú eres mi hijo? ¿No? O mi hijo eres tú, ¿no? Viene de la cita de Salmos 2.7.
¿no? Por eso digo, acá el autor va a empezar a citar textos del Antiguo Testamento. La cita de tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, la primera de 7 citas del Antiguo Testamento en Hebreos 1, proviene de Salmos 2:7. Esta cita en particular podría también aplicársele a Jesús en Apocalipsis 12:5 y 19:15. Y a los que participen de su reino, vos decir, la humanidad también podría decir que son hijos de Dios en Apocalipsis 2:27. Puede que los judíos hayan enseñado que Salmo 2:7 aplicaba a un ángel en especial. Por ejemplo, si a un rabino le preguntaban ¿a quién se le dirige Dios como hijo? Podría haber contestado. Aparentemente Dios se está dirigiendo a un ángel fuerte, puesto que a los ángeles se les llama con frecuencia hijos de Dios. De nuevo, esta figura que a los ángeles se llaman hijos de Dios está en Job, ¿sí? Sin embargo, Hebreos refuta este punto de vista en estos versículos y en lo que siguen al mostrar que Cristo es el Hijo y no un ser angelical. Jesús fue reconocido por Dios como su Hijo en 2 ocasiones. Y ambas están en Mateo, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Nadie, dijo el autor de Hebreos, puede alegar que Dios se dirigiera a un ángel como hijo. En la profecía de Salmos 2:7 no se refiere a la encarnación de Cristo, sino a su resurrección. La exaltación de Cristo del sepulcro al trono de los cielos constituye en las Escrituras algo más importante que su encarnación. Es la resurrección de Jesús de los muertos, no su nacimiento de María, lo que estima en el foco de atención en el Nuevo Testamento. De hecho, fue la resurrección la que declaró con poder que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Para nosotros los cristianos, está bien, Cristo vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió. Pero lo importante no es eso, ¿no? Lo importante es que resucitó, ¿no? Porque si no resucitaba, y esto es lo que también quiere decir el autor, ¿no? Que se hace hijo de, o sea, el hecho máximo de esto es que resucitó, ¿no? Es un Dios vivo, ¿no? Entonces, esa muestra de poder no la va a tener, por ejemplo, un ángel, ¿no? Otra cita que se va a usar es de yo seré su padre, ¿no? La frase yo seré su padre proviene de 2 de Samuel 7:14. La relación padre-hijo que hay entre Dios y Jesús es mucho más íntima que la del Creador con los ángeles. La palabra de 2 de Samuel parecen que originalmente se refieren a David o a Salomón. Sin embargo, en Hebreos indica una doble referencia, mostrando que Dios estaba refiriéndose también a Cristo. Tal vez una mejor forma de escribir la profecía sería la siguiente, ¿no? Históricamente puede que las palabras hayan tenido un cumplimiento especial en David o Salomón, el hijo de David, que completó la construcción del primer templo. Sin embargo, el cumplimiento perfecto no se realizó hasta la llegada del hijo superior de David. El Antiguo Testamento tiene varios casos de este tipo de profecía, tanto en profecía simbólica como específica. El cumplimiento simbólico de la frase de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Mateo 2:15, que cita, Mateo cita a Oseas 11:1, muestra que Israel como pueblo que era podía a veces representar a Cristo y sus acciones, ¿no? Por lo tanto, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento en cierta forma simbolizaba a Cristo. De un modo similar, la serpiente en el desierto trajo sanidad, sin embargo, también representaba a Cristo cuando éste fue levantado de una cruz. Juan 3:14, ¿no? O sea, ustedes van a encontrar siempre en el Nuevo Testamento que los autores suelen, en los evangelios sobre todo, van a citar, ¿no? ¿Por qué? Porque es como decir, este es lo que dije, esto es lo que decía y se cumplió, esto es lo que proféticamente se decía y esto se cumplió, ¿no? Cada uno de los corderos de la Pascua que fueron sacrificados apuntaba a Jesús, ¿no? Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá, ¿no? Es un texto bastante conocido, inclusive en estas fechas navideñas se suele, ustedes cuando se han ido alguna vez a misa católica, ¿no? O inclusive a servicios navideños también se suele leer mucho Isaías, ¿no? Como inspiración para la profecía de la Navidad, ¿no?
tenía un significado específico para los días de Isaías, ¿no? Sin embargo, su mayor cumplimiento fue en Jesús, como lo indica Mateo 1, versículos 21 al 23. Parte de 2 de Samuel 7, 14 y 17 aplicaba a David o Salomón, sin embargo se refería al Salomón mayor, ¿no? O al David mayor, como quieran leerlo, ¿no? ¿Cuál es el linaje de David? ¿No? El cual es Jesús, ¿sí? La frase, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres, difícilmente aplica a Cristo, ¿no? Ya que éste no tenía pecado. David constituía una figura de Cristo, pero no en todo lo que hizo, ¿no? Y es que ustedes lo saben muy bien. Así sucede con esta profecía. Ezequiel 34, 23 al 24, acá voy a corregir porque es versículos contiguos. Al hablar de David se refiere a un sucesor de David, no un sucesor personal del rey muerto. Aquel a quien se refiere tiene que ser el Mesías, el Cristo. El autor de Hebreos estaba diciendo que esta promesa tuvo su cumplimiento en la venida de Cristo, y que es tanto el Hijo de Dios como también la simiente de David. Una nota proveniente del libro de Midrash. ¿Saben ustedes qué es el Midrash? El Midrash lo usan los judíos, ¿no? Son como comentarios a la Biblia hebrea, ¿no? Ustedes de repente se compran una Biblia de estudio MacArthur, ¿no? Ustedes compran el libro de MacArthur y está el texto de la Biblia aquí y abajito encuentran la opinión del autor, ¿no? No, El Midrash es lo mismo, o sea, agarran el Tanaj, ¿no? Pero en vez de ponerlo a pie de página, ponen todos los comentarios aparte, ¿no? Un libro aparte, ¿no? Este texto, el comentario, cómo lo interpreta, ¿no? Qué es lo que quiere decir, pi, 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 pi. Este, es el Midrash, ¿no? O sea, es un comentario, o sea, al texto principal, ¿no? Entonces, una nota proveniente del Midrash hallado en el Rollos del Mar Muerto, porque en el Rollo del Mar Muerto no solamente encontraron el Nuevo Testamento, encontraron, por ejemplo, ese texto. Interpreta claramente 2 de Samuel 7, 12 y 17 como un pasaje mesiánico que tiene relación con el renuevo de David, que ha de levantarse al final de los tiempos. El autor no buscó textos de evidencia al azar sin considerar su significado contextual original. Hay un autor, ¿no? Que acá les pongo el nombre CH. Dot, ¿no? Mostró que prácticamente en lugar de que todas las referencias neotestamentarias del Antiguo Testamento fueran independientes como en porciones, es más probable que sean partes de un todo. O sea, esto no ha sido aleatorio. O sea, no es que, mira, esto se parece a lo que voy a decir, pum, no. O sea, esto es un estudio que lleva algo, ¿no? ¿No? O sea, que es todo lo que va a encerrar estos textos citados, van a llevar son partes de un todo, ¿no? Esto es que los autores no hicieron uso de contextos aislados, sino de contextos completos que ellos reconocían como fuentes apropiadas para sus referencias, ¿no? O sea, no es acá, mira, esto suena como lo que voy a decir, ¿no? Como suelen hacer ciertos pastores actualmente, ¿no? Según doctrina que me sirve, agarro mi pedazo de texto de la Biblia. No, acá era un trabajo consciente de transmitir de dar una idea total de lo que se quería decir. No ahora voy a agarrar pedacitos de Biblia al azar, ¿no? El uso de una sucesión de textos constituía una práctica común de la iglesia primitiva. Ustedes leyendo el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que siempre, o casi siempre, los autores, por ejemplo, los evangelios van a citar pasajes del Antiguo Testamento. El autor presentaría un pasaje, refutaría el punto de aplicaba a Cristo, ¿no? Esa es la mecánica, ¿no? ¿No? Presento un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Refuto el punto de vista judío y muestro cómo ese pasaje habla de Cristo, ¿no? Hay referencias de ello en Hechos, por ejemplo, Hechos 2, 25, 28, 33, 36 y 13, 34, 37. Y también aquí en Hebreo, ¿no? Por lo tanto, con sus 7 referencias al Antiguo Testamento demuestra el método apropiado para aplicar las escrituras. Versículo 6. La introducción dice, que en griego legei,
significa claramente que Dios afirmó esta verdad, ¿no? O sea, quiere decir, cuando digo dice, o sea, quiere decir que Dios dice esto, Dios afirma, ¿no? Dios mismo habla por medio del texto, ¿sí? La frase nos da un entendimiento del punto de vista que el autor tenía acerca de la inspiración divina de las escrituras. El autor de Hebreos citó este pasaje reconociendo la autoridad divina del mismo. Si bien se considera que la referencia a este versículo proviene de otra cita, Salmos 97:7, se asemeja más a la redacción de Deuteronomio 32:43 de la Septuaginta. Otra vez, Septuaginta, por si no, es la versión griega, ¿no? No vamos a decir la versión griega, Dios sabe, porque la Septuaginta incluye más libros, ¿no? Pero la Biblia hebrea traducida al griego, que era la más usada en los tiempos de la diáspora, ¿no? O sea, es como decir ahorita, en nuestros tiempos, ¿cuál es la versión más utilizada por, ¿no? La Reina Valera, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En esos tiempos que todo el mundo tenía como idioma común, ¿no? Y como idioma internacional el griego, ¿no? El griego koiné, que es el griego común, entonces en ese griego que se traduce el texto de la Biblia hebrea, ¿no? Y ahí en el traducir se meten otros libros, ¿no? Por ejemplo, Macabeos 1, 2, 3, 4, se meten otros libros, ¿no? Sí, pero como todo ejercicio de traducción, ¿no? Hay un cierto porcentaje de interpretación del traductor, ¿no? Para adaptar al nuevo idioma lo que dice el texto original, ¿no? ¿No? Por eso que a veces tenemos problemas nosotros para a veces entender el texto en castellano con el sentido original que quiere decir el texto en griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Ese problema pasa aquí también, ¿no? Entonces, como ellos están leyendo no una Biblia hebrea, o sea, en hebreo original, sino están leyendo Septuaginta en griego, entonces podría haber cambiado ligeramente el sentido de las palabras, ¿sí? Esta forma también se encuentra en uno de los rollos del Mar Muerto. Deuteronomio 32:43 es citado también en Romanos 15:10, donde Pablo lo presentó, como él mismo dice, introductorio que se encuentra en Hebreos, ¿no? O sea, la misma forma que se usa aquí, se usa en Romanos, ¿sí? Ahora, ¿esto podría ser indicio de una autoría paulina o es solamente una expresión de uso común? No lo sabemos, ¿sí? No, esto podría decir, oye, pero esto Pablo también lo usa en Romanos, ¿no? No, o sea, de repente podría ser un indicio, como que también podría haber sido una expresión de uso común de ese tiempo, ¿no? A Jesús se le llamó el primogénito, ¿no? El prototocos, ¿no? En Colosenses 1, 15 y 18. O sea, 15 y versículo 18, ¿no? En estos versículos, primogénito significa el primogénito entre los muertos y puede que tenga ese significado aquí, ¿sí? Ya hemos hablado de que no era más importante el nacimiento, sino su resurrección, ¿no? Entonces aquí vamos de nuevo, vayamos a la idea. Acá es el primogénito, no solamente de Dios, ¿no? El primogénito, el unigénito, es el primogénito de entre los muertos, ¿no? Jesús encaja con la descripción en el sentido de que nunca tendrá que morir de nuevo. Lázaro fue resucitado anteriormente, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a Lázaro después de resucitar? Murió. Se volvió a morir porque era una resurrección física, o sea, volvió a tener una vida mortal, que se espera, ¿no? Si se caía de calidad de nuevo, se moría otra vez, ¿no? Entonces, eh, ciertamente estuvo sujeto a la muerte una vez más, ¿no? Como sucedió con todos los que resucitaron y entraron a Jerusalén después de la resurrección del Señor, ¿no? Este pasaje misterioso que cuando Jesús, eh, ¿no? Resucita, hay gente que resucita también, ¿no? ¿No? Pero esta gente también, ¿no? Podemos inferir que fue una resurrección como la de Lázaro, ¿no? O sea, resucitaron, entraron a la ciudad, se vieron con su familia, pero al final tuvieron que volver a atravesar una muerte física otra vez, ¿no? Jesús se levantó demostrando su poder superior incluso sobre la muerte,
habiéndola conquistado, como también para que por medio de la muerte destruyera el que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar nosotros en Hebreos. Cuando ustedes encuentren, cuando les pase esto y encuentren esto sin nombre de libro, eso, por ejemplo, acá en 2.14, lo voy a subir un poquito para que lo vean, es que está hablando del mismo libro de Hebreos, ¿sí? O sea, no voy a poner Hebreos 2 porque estamos hablando de ese libro. Entonces, Hebreos 2.14 va a hablar de ese tema, ¿no? Sin embargo, la designación parece incluir más que lo anterior, ¿no? Hay un autor bastante conocido, hay un libro que él hace de hechos. De repente alguno lo tiene por casa, si es que algún familiar ha ido a un seminario, porque se cita bastante ese autor, que es F.F. Bruce, ¿sí? Dijo que a él se le llama el primogénito porque existe antes de la creación y porque toda la creación es su herencia, ¿no? Eso es una opinión, ¿no?, que da este autor. Otra distinción le constituye el hecho de que los ángeles fueron creados, sin embargo el primogénito fue engendrado. Hay diferencias, ¿sí? El significado mesiánico de Salmos 2 es evidente en Hechos 4, 25, 26, donde los primeros dos versículos del Salmo son citados y aplicados a Jesús el Cristo, el ungido de Dios. ¿Quieren leer Salmos 2? A ver, para que de repente vamos a Salmos 2, Salmos 2, Salmos 2. Sobre todo los primeros versículos. Dice acá, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianza, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido mi rey, ¿no?, sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor ya me ha comunicado. Tú eres mi hijo, este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes y ustedes los jueces admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndale culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían, ¿no? Entonces, ¿no? Ven que el autor de Hebreos cita parte de este salmo. eh, es un salmo mesiánico, ¿no? ¿No? ¿Sí? Seguimos hablando del tema de primogenitura, ¿sí? El término primogénito tiene un significado especial de sagrado o consagrado al Señor, puesto que fue usado con referencia al pueblo de Dios, los cuales fueron los primogénitos, ¿no? ¿Cuáles fueron el primer pueblo consagrado al Señor? El pueblo de, ¿no?, los hebreos, ¿no? ¿No? Y se usa, por ejemplo, en Éxodo 13:2, Éxodo 22:29, Números 3, de 2 al 3. David fue hecho primogénito a pesar de que no nació primero, ¿no? El título es de rango y honor más que de orden en el nacimiento, ¿sí? El término primogénito puede referirse ya sea a prioridad o a superioridad. Obviamente en este pasaje se refiere a lo último. Esta frase nos lleva de regreso a la encarnación y hace referencia a la adoración que los ángeles le ofrecían cuando entraba al mundo, ¿no? Ustedes, quien narra esto es mejor, de nacimiento, ¿no? Infancia de Jesús. El único que, por cierto, lo hace es Lucas, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar de los pastores, ¿no? ¿No? Y los ángeles, ¿no?, que le rinden, ¿no?, rinden adoración a Jesús, ¿no? Eso lo encontramos en Lucas 2, 13 al 15. Pasaje navideño, por cierto. Sin embargo, esa adoración le estaba dando gloria a Dios en las alturas. No importa lo que la primera parte de este versículo signifique, lo importante es que los ángeles son tan inferiores a Cristo que se les mandó a adorarle a éste, ¿no? Solamente los seres divinos pueden aceptar la adoración de manera apropiada.
Incluso los ángeles les prohibieron a los hombres que les adoraran de acuerdo con Apocalipsis 2, o perdón, con Apocalipsis 22, 8 y 9 y Salmos 9, 97, 7 tiene el término dioses en referencia a los ángeles, dioses con D chiquita, ¿sí? ¿No? Sin embargo, ningún ángel se le fue dicho que era el hijo, ¿no? Entonces, justo hablando de lo último, ¿no? No tendría sentido que los ángeles adoraran a Cristo, ¿no? Si este no fuera una divinidad, ¿no? Si fuese la imagen de la divinidad, ¿no? O si fuese un igual, ¿no? Entre ángeles no se adoran, ¿no? Exacto. Vamos a hacer un break aquí, quiero escuchar un poco alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre lo que acabamos de hablar, ¿no? A ver, vamos a hacer un break aquí. Me voy a dejar aquí, dejar de compartir, ya está. Los escucho, hermanos. Algo que hayan anotado, algo que les llame la atención. Y eso que todavía no hablamos de ángeles, ¿eh? No hablamos de ángeles y su trabajo, porque vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Sí, Ramosito, dime. Tomaste el tema justo de que al resucitar Jesús, resucitaron muchas personas, ¿no? Es un texto misterioso, por cierto, ¿no? Entonces, por eso, o sea, ahí hay enseñanza, hay algo que ¿por qué resucitaron, no? Y después murieron, o sea, no, esa es es una, lógico, esa no es son, no, no una, son esa es como Dios, una, o sea, no esa son es como una Jesús, tenían que posibilidad, ¿no? morir. ¿Ah? Eso es una posibilidad, ¿no? Si lo que pasa es que hay muchos autores que se decantan por dos opciones, ¿no? Una, la que les he mostrado hoy día, ¿no? Que la resurrección que pasaron esas personas que resucitaron, ¿no? Que hayan sido hayan pasado la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces, la resurrección de Lázaro, ¿qué fue? Lázaro estaba muerto, ya está, como se dice, ya está poco pudriéndose, ¿no? Y aún así, Jesús le da vida, pero vida física, ¿no? O sea, vuelve a vivir, ¿no? Claro, ¿no? temporal también. Es una resurrección temporal, ¿por qué? Porque igual, obviamente está sujeto a otra vez a todos los enfermedades, accidentes, etcétera, etcétera, que te pasa en tu cuerpo corporal, ¿no? Mira, yo entiendo que los milagros, si lo dice la palabra, ¿no? Estas se hicieron para que creéis que Jesús es el Cristo, ¿no? Hemos aprendido. Entonces, yo entiendo por Lázaro, ¿no? Pero, y el resto de gente tenía que ser, que motivar a muchas personas también de haber resucitado, ¿no? Claro, porque dice que entraron, ¿no? Entraron a la ciudad, ¿no? Claro. Entonces hay un propósito, o sea, no que solamente resucitaron, ¿no? Claro, Entraron a hacer un testimonio, mira, del poder de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar. Acuérdense ustedes que cuando estudiamos Corintios, la importancia que había de creer, ¿no? En la resurrección corporal, ¿no? Entonces, eso es un pilar de la doctrina cristiana. O sea, al entrar estas personas a la ciudad, ¿no? Encontrarse de repente con sus amigos, familiares, etcétera, era dar testimonio del poder, ¿no? De este Cristo que resucitó, ¿no? ¿No? Eres el primero, entonces dan testimonios del poder de Dios. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿No? Como te digo, ¿qué pasó con ellos? Las posibilidades son dos, ¿no? Una, la que te digo, la que te estoy diciendo hoy día. Y que no te voy a decir que es una posibilidad cerrada, ¿no? Porque no es cerrado. Porque hay otra posibilidad, hay otros, ustedes van a encontrar otros autores que dicen de que esos se fueron con Dios, con Cristo, al momento que Cristo subió a los cielos, ¿no? O sea, como que fueron los primeritos que fueron, que ocupan los cielos, ¿no? Pero, ¿no? Son teorías, ¿no? Y como bueno, nosotros no podemos sacar conjeturas, la Biblia no lo dice, ¿no? O sea, no no dice, se ve por solo nadie, dice ¿no? que resucitan, ¿no? Claro, se ve Resucitan. claro, resucitan, pero, o sea, se supone que, vamos, no decimos cristianos, pero seguían a Jesús.
muertos que seguían a Jesús, Vamos a ¿no? leer el texto, ¿no? Vamos a A leer el ver, texto, a ver, el texto es, acá lo he citado. Mateo 27, si no me equivoco, es 28 de repente, en la resurrección, 25. ¿no? Ujú. No, Mateo 27, sí. Mm. Acá dice, Y se abrieron los sepulcros. 56, después de la resurrección de Jesús. Ahí Ajá, está. Acá el autor va para atrás, va para adelante y después va para atrás, ¿no? Por eso que el capítulo 28 comienza con la resurrección, pero acá va a hablar de un hecho que pasa después de la resurrección de Jesús. Dice acá, después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros, ¿no? Vamos a leer el versículo y ahí anterior. dice, de santos. Ajá. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos, Por eso, ahí por está la eso respuesta a dice, tu pregunta, que ya ajá, habían muerto, se volvieron a levantaron. vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se parecieron a muchos, ¿no? ¿No? O Claro, es sea, como dice acá, tú, pero acá para el dar kit del asunto que es testimonio. después a dar testimonio, ¿no? Claro, y como eran santos, ¿no? De santos, muertos santos, entonces de repente se sobreentiende que también fueron elevados como Jesús, que se Ujú. fueron al cielo, ¿no? Claro, Por ese comentario, ¿no? pero Porque no lo dice, pero como el no, texto no, dice, si lo volvieron hace a vivir, conclusión, pues, ¿no? ujú, claro, Hay veces, ¿no? pero como dice, volvieron a vivir, Ah, o ya, sea, claro. pues, ¿cómo lo entendemos? ¿Vuelven a vivir como quién? ¿Como Sí. Lázaro? Mm, ¿No? Si es como Lázaro, entonces otra vez son personas que tienen todas sus debilidades naturales y carnales, ¿no? sí. Entonces, físicas, ¿no? Que se enferman, que se golpean y demás, pues, ¿no? Entonces, Mm, se entiende, ¿no? Pero como no dice en ninguna parte, ¿no? Con como el cuerpo de Cristo, o sea, como claro, Cristo, no, no. porque como Solamente Cristo, solo dice, santos. Sí, volvieron a vivir, ¿no? Entonces, eh, muchos escritores, muchos teólogos se van a inclinar con que esto se refiere a una resurrección como la de Lázaro, ¿no? Que ellos entraron, volvieron a vivir, vivieron, dieron testimonio, entraron, se encontraron con su familia y amigos, dieron testimonio, ¿no? Y que mm, estas personas eran santos, o sea, eran personas justas, ¿no? Que claro. murieron, Mm, ¿no? Como murieron en Dios, ¿no? Murieron, ¿no? Entonces, claro, uno podría esperar que este texto estuviera en el capítulo 28, no en el 27, ¿no? Pero claro, si no hace la aclaración aquí en el versículo 53, dice, después de la resurrección de Jesús. Entonces no podríamos decir nosotros que Jesús es el primogénito de la resurrección, porque ahí hubo gente que cuando se murió resucitó, ¿no? Entonces, sí. Mm. entonces acá No, aclara no, pero para Esteban, ahí descarta, porque fue el único, el primogénito que partió, dice, ¿no? de la resurrección. Claro, ¿no? O sea, resucitó y partió, el único, pues, entonces ahí se Entonces, entiende bueno, que es el primogénito, te has dado el cuenta que único. ya leyendo, cruzando textos, como que ya te vas Ah, aclarando tu duda, ¿no? Entonces, claro. Ujú, sí, yo, en lo personal, habiendo estas dos teorías, me inclino por la que acabo de decir, ¿no? Lo más seguro que haya sido una resurrección como la de Lázaro, ¿no? ya, Entonces, lo más probable, ¿no? O sea, puede caber la posibilidad, como tú dices, ¿no? De cuando como dicen ciertos teólogos, ¿no? Pero como el texto no lo dice,
¿no? Y el texto nos da a entender más o menos que volvieron a vivir, ¿no? O sea, volvieron a vivir como cualquier mortal, ¿no? ¿No? Y estos, al salir de su pueblo, como, vivos, como cualquier mortal, fueron a su casa. Oye, pero tú no estabas muerto, no, no estabas muerto. O esto pasó, ¿no? Empiezan a dar testimonio del poder de Dios, ¿no? Entonces, porque que se declara totalmente que son personas, son santos, ¿no? Son Mm, justos. mm, Entonces, vale. por eso es que aquí el texto, les dice, ¿no? Que es que más importante es la resurrección que la encarnación, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Es importante a veces leer los textos que les pongo yo de Ok. referencia, porque ahí está ¿cómo se dice? La respuesta a esas a las preguntas, pero Julio me dijo, ¿no? Que resucitaron los muertos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? No eran zombies, hermanos, no eran zombies, eran justos, ¿no? Santos que volvieron a vivir, ¿no? ¿No? Cuerpos de santos, ¿no? Después de la resurrección del Señor Jesús. Así es. Ya, otro punto a ver, eh, mm, ¿por qué especificaste ángeles con minúscula? ¿A quiénes se refería? Vas a encontrar, por ejemplo, Job. No, te hablé de dioses. Dios con Ya, claro, minúscula. perdón, a dioses que... o sea, Se refiere a los ángeles, que vas a ya, encontrar dioses con minúscula. Ahora, por eso que le decía que importante es ver, cuando tengas tiempo, Ramoncito, ve los videos que te he mandado. ya, sí, ya, ¿Por qué? Porque habla sobre todo el que dice Elohim, ¿no? ya. Porque Elohim en realidad es una palabra complicada de traducir en hebreo, como muchas palabras en hebreo que tienen significados amplios, porque el hebreo es un idioma más, o sea, el que nace en la cultura hebrea entiende bien hebreo, ¿no? Y lo que quiere decir, pero uno que no nace en esa cultura no sabe a veces, porque hay palabras que se sirven para muchas cosas, ¿no? Claro, Por sí. ejemplo, una de esas palabras es Elohim. Elohim también puede englobar, y acá Juanito, que ha visto el video, me puede ayudar en ese contexto. Puede englobar ángeles, puede englobar Mm, cualquier entidad, Sí, deidad, o sea, del ámbito espiritual, Elohim, ¿no? Entonces, pues, quién es Dios? Entonces, Elohim es el Elohim de Elohim, ¿no? O sea, es el Elohim con mayúscula y el otro son el Elohim con minúscula, ¿no? Que puede ser entiendo. ángeles, ¿no? Querubines, ¿no? ¿No? Mm, Entonces, no, los querubines no son esos ángeles gorditos, dicen, no, son figuras antropomórficas, ¿no? ¿No? Entonces los ángeles, por ejemplo, los ángeles no tienen alas, ¿no? Entonces todas esas cosas las aclara de manera bien práctica, didáctica, con dibujitos y todo, te lo aclaran en estos videos, ¿no? Entonces, eh, hay partes que vas a encontrar dioses con D minúscula, que son eso, entidades celestiales, como los ángeles, por ejemplo. ya, yo le No puse ya. es, que no es que, como decir, no, es de parte de la entidad celestial, pero es una, no es Dios, pues, es de Dios, ¿no? Viene de Dios, pero no es Dios, pues, ¿no? Mm, Entonces, hay que aclarar eso. De igual, en Job se habla de los ángeles como hijos de Dios. Y solamente pasa en Job, ¿no? Entonces, cuando va a decir, pero acá Job dice que los hijos de Dios eh, son los ángeles, ¿no? Entonces, no. Acá el único hijo, el primogénito, el que es más que los ángeles es Cristo, ¿no? Porque a los ángeles no, tanto así que los ángeles mismos lo adoraban, ¿no? Y solamente se adora, ¿no? A Dios, nada más, ¿no? claro, Exactamente. Entonces, esas figuras literarias a veces que vas a encontrar con Dios con minúscula, sí, habla de ángeles, ¿no? Habla de ángeles, porque ya, también exactamente. Ajá. nosotros los que seguimos a Jesucristo también somos hijos de Dios, porque ahí aparece. Claro, por eso que mencionaba el pasaje de Apocalipsis 22, ¿no? Que aplica ser hijos de Dios a los que son miembros de la iglesia que va a recoger al final Dios, al final de que Jesucristo al final de los tiempos, ¿no?
pero no está hablando de eso, ¿no? ¿No? Entonces acá lo que quiere hacer el autor es un trabajo de interpretación bíblica desde la mirada de un judío que sabe el Antiguo Testamento, ¿no? Que sabe la Biblia hebrea, ¿no? Que la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, sabiendo eso, dice, ¿no? Esto que tú sabes, que tú has leído, que se ha profetizado, ¿no? Habla de Jesús, ¿no? ¿No? Hemos hecho la relectura del Salmo 2, ¿no? Entonces, si leemos el Salmo 2 con una óptica cristiana, entonces decimos, mira, acá está hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces, un judío de repente leía el Salmo 2, no, acá está hablando no sé, de David, o está hablando de Salomón, ¿no? O está hablando del Mesías que ellos tenían en concepción de un Mesías terrenal que iba a volver a instaurar el reino de Israel como ellos lo conocían, un reino terrenal, ¿no? Claro. No, no, entonces no, el trabajo del autor de Hebreos es, mira, de esto no está hablando aquí de Cristo. Y Cristo ya vino, y Cristo es Dios, ¿no? Y Claro. Cristo, y lo que nos vamos a centrar hoy es que es Cristo superior, ¿no? A los ángeles, ¿no? Entonces acá, mira, otra vez, 3 versículos, 4, 5, 6, y he empezado a hablar de que Cristo es mejor que los ángeles. Ahora, vamos a continuar. Vamos a continuar. Si es que no hay ninguna otra pregunta. Vayamos del texto, ahora sí, del 7 al 14. Vamos a acabar ¿cómo se llama? El capítulo 1. ¿Sí? Y vayamos al texto que dice, acerca de los ángeles se dice, ahora sí vamos a hablar de los ángeles. Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Pero del Hijo dice, perdón, su trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también dice, Señor, tú fundaste la tierra en el principio y en los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los enrollarás como un manto y quedarán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Dios jamás le dijo a ninguno de sus ángeles, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores? Miren lo que habla, o sea, ¿qué son los ángeles? Acá, o sea, cuando le pregunte, ¿qué son los ángeles? ¿Acaso no son ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? O sea, nosotros, o sea, los cristianos, ¿no? O sea, Vamos nuestro a servicio. estar al servicio de Dios y de los Nosotros, herederos de la salvación. Ajá. nosotros. Ujú. Mm, Ahora, analicemos lo que acabamos de leer, ¿sí? a ver. Siempre tenemos la idea de que acá el ejercicio es interpretar textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, siempre con esa lógica, en el versículo 7, acá va a tomar prestado las palabras del Salmo 104.4, ¿no? ¿No? El autor reafirmó que los ángeles son meros ministros, mientras que Jesús es el Hijo engendrado de Dios. Los ángeles son solamente seres creados y pueden incluso errar en el camino y ser condenados al castigo, ¿no? Nuestro principal ejemplo de eso es el mismo Satanás, ¿no? Que era un ángel, pero se equivocó, ¿no? Dios ha usado y sigue usando ángeles en una variedad de formas, enviándoles a servir como ministros o como llama de fuego. Según la versión que leamos, acá he puesto alguna, como la Biblia de las Américas, la NBI, Reina Valera, consignan que Dios hace a sus ángeles vientos, mientras que otras versiones usan la palabra espíritus, ¿no? ¿Cuál es la palabra griega de esto? La palabra neuma, ¿no? El neuma se usa, la palabra neuma, se usa más de 375 veces en el Nuevo Testamento
y en la mayoría de situaciones se traduce como espíritu. En referencia, por ejemplo, al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, o al Espíritu humano. El traducir neuma en el versículo 7 como vientos es plausible, es aceptable, es razonable por las razones que le vamos a dar, ¿no? Para empezar, consiste en la forma en la que Dios usa ángeles para ejecutar su voluntad. Le sirve de banderas portentosas, saliendo tan fuertes como el viento y destructores como centella de relámpago. Además, la palabra vientos podría insinuar que Dios usa los elementos de la naturaleza para traer destrucción sobre las personas cuando así lo desean. Las posibilidades inherentes de la palabra neuma nos hace preguntar si el autor tenía la intención de hacer más misteriosa la labor de los ángeles al usar esta palabra para describirlos, ¿no? Los ángeles, por el general, son los ejecutores de las órdenes de Dios, ¿no? Esa es una forma de interpretar por qué usar vientos y no espíritus, ¿no? Del lado de la traducción de esta palabra del versículo como espíritus, podemos colocar los siguientes argumentos. Uno, el contexto lo apoya. El propósito del autor era mostrar que Cristo es superior a los ángeles y este hecho presenta un argumento fuerte a favor de que la palabra sea traducida como espíritus. Los ángeles eran claramente espíritus que ministraban y salían a realizar la voluntad de Dios. No eran simplemente vientos, como dice claramente 1.14. La consistencia sí lo exige. ¿Por qué habría de tener la palabra de 1.7 un significado diferente a la de 1.14? O sea, en 1.14 habla de espíritus y acá en 1.7 habla de vientos. La historia de las obras de Dios en el pasado así lo sugiere. El servicio de los ángeles se aprecia a menudo en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Vayamos a ejemplos concisos. En tiempos antiguotestamentarios, Dios trajo destrucción a Sodoma y Gomorra por medio de ellos, ¿no? Claro. O sea, es decir, el ángel ejecutó el juicio de Dios, ¿no? También, el ángel o los ángeles dan muerte a los primogénitos de Egipto. Dios estaba ciertamente usando un ángel y no estaba directamente involucrado, ¿no? Los ángeles sirvieron cuando se dio la ley. También sirvieron de instrumento para castigar a Israel por culpa del censo que David hizo del pueblo. Dios usó su ángel para derrotar al ejército de Sennacherib, ¿no? En Segunda de Reyes. Y en el Nuevo Testamento, ¿no? Ve las formas como actúan los ángeles en el Antiguo, ahora en el Nuevo. En el Nuevo Testamento vemos a Dios usando ángeles para anunciar el nacimiento de Cristo, para anunciar la resurrección y para llevar a cabo otras cosas en la vida de la iglesia primitiva. Después de considerar ambos aspectos del asunto, encontramos que la evidencia pesa más a favor de traducir neuma como espíritu. Sin embargo, aun si la palabra se traduce como vientos, esa traducción no cambia el significado fundamental de la afirmación del autor, es decir, como una fuerza que está a voluntad de Dios, ¿no? Acá o sea, nosotros los creyentes afirmamos de que acá no se cae ni una hoja de un árbol si que Dios no lo dispone así, ¿correcto? Sí. Entonces, al llamar a los ángeles vientos, ¿no? No va a cambiar de mucho el significado que diga espíritus, ¿no? Porque son enviados a accionar bajo la voluntad de Dios, ¿no? Esto está claramente estaba enseñando la forma en que Dios usó a sus ángeles y está comparando ese uso con la posición de Cristo, ¿no? La redacción de Salmo 104. Las frases que se usan de Salmo 104 se refieren de forma única a Dios. El Salmo es altamente figurado y poético en el análisis que hace de la grandeza y magnificencia de Dios. Se le describe andando sobre el viento, haciendo de las nubes su carroza y cubriéndose con luz como vestidura. Después de estas descripciones de él, el salmista escribió: el que hace de los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, ¿no? La palabra roa, que es una palabra, es la palabra hebrea que se podía traducir como neuma, ¿sí?
En este versículo antiguo testamentario debe traducirse como vientos, ¿no? Como ocurre en varias versiones. El Salmo presenta el poder de Dios con aspectos del mundo natural. La frase flamas de fuego es un término figurado del poder y la fuerza de Dios. Ujú. La figura muestra la forma en que envía destrucción y juicio sobre sus enemigos. Expresa en su forma básica el poderío militar de Dios, ¿no? Ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento diferentes formas. Cuando ustedes analizan los nombres de Dios, ¿no? Yahvé Adonai, Yahvé Shaddai, todo eso son diferentes características de Dios, ¿no? Eh, Ustedes van a encontrar, por ejemplo, el Señor de los ejércitos, ¿no? ¿No? Entonces acá esta forma en que se nombra los ángeles es como decir el poderío de los dos carros de fuego, pues, el fuego es el poderío militar de Dios, ¿no? Entonces, seguimos analizando el Salmo 104. El Salmo 104 con, con respecto a la Septuaginta, ¿no? Acá vienen los problemas. Bueno, los problemas no, sino como les digo, siempre al traducir un idioma a otro hay eh, ciertos detalles que hay que analizar. El autor de Hebreos escogió este renglón de la traducción de la Septuaginta de Salmos y usó la redacción del versículo 4 para sus propios fines. Como autor inspirado que era, podía hacerlo. Pablo lo hizo en Romanos 1:17 al citar, por ejemplo, a Habacuc 2:4, ¿no? Un autor, ¿no? Lenski creía que el Espíritu de Dios capacitó al autor de Hebreos para que diera el sentido correcto del texto antiguo testamentario inspirado de la Septuaginta. Dijo que Hebreos tiene un entendimiento agudo de la profundidad y relevancia de las palabras antiguos testamentarias. El Espíritu guió al autor hacia las verdaderas interpretaciones que éste deseaba que fueran registradas para los lectores del Antiguo Testamento. Acuérdense ustedes de los dones, cuando hablamos de dones del Espíritu en Corintios, también estaba el don de interpretación, ¿no? O sea, de profecía, ¿no? Sin embargo, su punto de vista no parece ajustarse, o sea, para pasar lo que he dicho, no parece ajustarse a los hechos de lo que el Salmo dice en este caso. El mejor punto de vista de lo que hizo el autor parece ser el hecho de que el Espíritu Santo vigiló su adaptación de las palabras de Salmo 104:4 para la comparación que hizo de Jesús con los ángeles. Mientras esto hacía, también dirigió al autor para que seleccionara la cita de la traducción griega para esta descripción de Dios. Cuando el autor incorporó la oración en su carta, esta oración se convirtió en escritura inspirada. ¿Sí? Versículos 8 y 9. Acá vamos a comprimir dos versículos. ¿Sí? El texto dice, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. En los versículos 8 y 9 el autor utilizó la redacción del Salmo 45, un salmo que es ampliamente reconocido entre los eruditos judíos del siglo I como de significado mesiánico. Otro autor, siempre lo voy a citar autores porque es diferente es bueno tener ese punto de vista de otros, de diferentes personas que estudian las escrituras. ¿Sí? Dijo, por ejemplo, Kistemaker dijo, el hecho de que los cristianos del siglo I y segundo consideraran que Jesucristo llevó a cabo las palabras del Salmo, se hace evidente que el contexto y la aplicación de Hebreos 1 y por autores como Justino Mártir e Ireneo, quienes citaron de Salmos 45:6 numerosas veces, ¿no? Citaron 45:6 numerosas veces, perdón. El salmista desconocido escribió con el fin de celebrar un casamiento real, dirigiéndose al novio y luego a la novia. Al rey, que tal vez un príncipe o rey de la línea de David, se le dirigió como el escogido de Dios. Sin embargo, el lenguaje en su sentido idealizado tiende a referirse al Mesías, el descendiente del rey David. La declaración está describiendo a Jesús, quien a la vez es llamado Dios, ¿no? No se puede asegurar si el hebreo original tenía la intención de dirigirse al rey como a Dios o no, ¿no? Hay dos autores de estas Biblias que le digo, Biblias comentadas, que discrepan entre sí, ¿no? Por ejemplo, uno creía que se refería a la eternidad del trono de Dios sobre el cual se sentaría el Hijo, y no que Jesús es Dios.
Y el otro autor dice, el pasaje originalmente fue dirigido a Dios, pero ahora Dios es el vocero que se dirige al Hijo como Dios, ¿no? ¿No? O sea, uno dice, sí, no, está hablando del rey, pero no está hablando de Dios exactamente, no, sí está hablando de Dios que se representaría en Cristo. O sea, al final es lo mismo, ¿no? Si Jesús es el ungido o el Cristo, este texto da garantía de que se le llame, para que se le llame Dios, ¿no? Kistemaker creía que fue usado para expresar la deidad de Cristo. Otra vez, el autor conocido, F.F. Bruce, dijo que el hecho de permitir que esto quiera decir que Jesús es Dios está en armonía con la Septuaginta, ¿no? ¿No? En mi opinión, el contexto de este pasaje es claro, ¿no? Jesús está siendo dirigido, o sea, resumen, ¿no? De todos estos puntos de vista, ¿no? Y mi punto de vista personal es que Jesús está siendo dirigido como a Dios, ¿no? ¿Sí? Porque Jesús es Dios. Esta descripción de la deidad de Jesús también se da en Isaías 9:6, donde tenemos una descripción del niño que sería llamado Dios fuerte. Jeremías anunció que el renuevo justo habría de ser levantado para David y reinar como rey, llamándosele Señor, justicia, Jehová, según la traducción que tengamos yo puesto ahí, Yahweh, para hacer un poco más justo, justo en el sentido de que Jehová es una palabra transliteración, ¿no? ¿No? El Señor, justicia nuestra, por ponerlo así, ¿no? Es bastante claro que Jesús, el Hijo de Dios, es también Dios. Esto es, que Él es deidad, el divino, y es la misma esencia del Padre. Hay un solo Dios que tiene la misma esencia en tres personas o personalidades. Ahora metámonos en problemas. La traducción del Nuevo Mundo, ¿ustedes saben cuál es la traducción del Nuevo Mundo? De los testigos de Jehová, ¿no? ¿Sí? Usa para dirigirse a este versículo la frase Dios es tu trono. Sin embargo, esta traducción no puede ser defendida, ¿no? La traducción correcta es tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿No? De ahí no, ustedes saben que los testigos de Jehová no aceptan la divinidad de Cristo, ¿no? Mesías ¿No? nada más. ¿No? Es un Mesías o le dan categoría de ángel, ¿no? ¿Sí? La mayoría de los eruditos concuerdan de que debe ser vocativo del trono, tu trono, Dios es eterno y para siempre. Además, esta traducción está en armonía con las palabras de Natán a David en 2 de Samuel 7:16. La aplicación de esta terminología al rey no era única, especialmente era en referencia a la línea de sucesión de David en vista de que el rey era el representante de Dios ante el pueblo. Primera de Corintios 15:24, texto conocido por nosotros, enseña que el reino mesiánico terminará al darse la resurrección final, ¿no? En efecto, el reino de Cristo como mediador, ojo, como mediador terminará cuando los salvos sean entregados al Padre. Sin embargo, continuará reinando como soberano con Dios para siempre, ¿no? O sea, al día de hoy, ¿hay reinado? ¿Hay reino? Sí, ¿no? Pero a su vez, este rey, que es Cristo, es mediador, ¿no? Como leemos en Juan, ¿no? En las cartas de Juan, no en el Evangelio, sino en las cartas de Juan. Si nosotros pecamos, ¿no? Tenemos un mediador. Abogado en Cristo. Es Ajá, decir, el reino de Cristo como mediador va a terminar esa labor de mediador para ser un reino. O sea, ¿cuándo termina eso? Cuando se segunda instaure venida. ya cielo nuevo, tierra nueva, y cuando estemos ya con la presencia de Dios, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que el reino se termina, ¿no? El reino es para siempre, ¿no? ¿No? Lo cual leemos en Lucas 1:33, segunda de Pedro 1:11 y en Daniel 7:14, ¿no? Entonces, tendrá el mismo dominio que tuvo con Dios antes que se iniciara la labor mediadora. O sea, la labor mediadora es un break, ¿no? Es un break entre que vino, nació, hizo su Claro. ministerio, murió en la cruz. Entre el primero y la segunda.
Ajá, entre la primera y la segunda venida de Venida. Cristo. Ajá, Claro, esa es la labor mediadora de Cristo. así es. Ajá. El cetro de justicia es una alusión al cetro de un rey, que mostraba su autoridad. El gesticular con el cetro conllevaba, o sea, dar órdenes con un cetro conllevaba el peso de una orden, ¿no? El énfasis de esta frase cae sobre la equidad de las acciones del Mesías. El autor también cita, amas la justicia. Nadie podría jamás reinar con mayor justicia ni amar la justicia más que Cristo. ¿Qué otro reino es gobernado así? Lo normal, ¿no? Es que incluso el mejor de los reyes se vuelva déspota si se le da poder absoluto por mucho tiempo. El reinado de Cristo siempre es justo e imparcial. Él amó la justicia y mantuvo ese principio en todas las cosas. La unción en ocasiones de gala o en coronaciones de un rey producía mucha alegría en el mundo antiguo. El uso de aceite en la unción mostraba el gozo común por un evento de designación importantes. Los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos con aceite como señal de consagración en sus puestos. Por ejemplo, lo vemos con Aarón en Levítico 8:12 y con los hijos de Aarón en Números 3:3 y con Saúl en 1 Samuel 10:1. La unción de Jesús sucedió cuando regresó al Padre en los cielos, cuando fue colmado de honor y fue hecho cabeza de la iglesia. El rey del cielo, el rey del reino de los cielos, el nombre Cristo, el cual era el título de Jesús, quiere decir el ungido y constituye el equivalente griego para Mesías, ¿no? Nadie ha sido ni nunca será honrado más que Cristo cuando regresó a la gloria con Dios en los cielos. ¿Significa la frase más que a tus compañeros que Cristo está por encima de los ángeles? Ciertamente los ángeles son inferiores a Cristo, sin embargo, ¿se les puede llamar compañeros? En 2:10, los muchos hijos son los redimidos, de los cuales el hijo primogénito no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. En 3:14, ¿no?, a los redimidos se les llama los participantes, ¿no? La palabra griega es metochoi, ¿no?, del Mesías, ¿no? Lo cual es la misma palabra griega que aquí se traduce como compañeros, ¿no? O sea, ¿quiénes son los compañeros? ¿No? Vamos a ver, ¿quiénes son los compañeros? Sin embargo, en este contexto, los ángeles tienen que ser los compañeros que tienen en mente, pues que Jesús es el Hijo Eterno y ellos son los seres creados, ¿no? Como está hablando de los ángeles y no podemos sacarnos del contexto de los ángeles, ¿no? Sus compañeros en el cielo son los ángeles en este momento, ¿no? O sea, los que acompañan, Domán. O sea, no se Claro. refiere más allá Exacto. solamente. Pero está hablando, como el texto habla de los ángeles. Ya. No, entonces, ¿por qué cito por qué cito esta palabra metochoi? Porque metochoi también va a ser usado más adelante para nosotros, Ya. ¿no? Los redimidos, ¿no? Los redimidos también somos participantes, compañeros, que en realidad es la misma palabra griega, ¿sí? ¿No? Pero ahí Entonces, marca una diferencia, ¿no? Entre, o sea, bueno, en el Reina Valera dice con óleo de alegría, más que, o sea, superior a los compañeros. O sea, es más sobre los compañeros. O sea, los sí, otros acompañan solamente. claro, pero están, como se dice, en el mismo ámbito celestial, ¿sí? Ajá. Ojo que todo esto se da, ¿no? Repito, después de la resurrección de Cristo, ¿no? Ajá. Vayamos ahora, más comprimido aún, vayamos de los versículos del 10 al 12, ¿sí? Acá el Salmo 102, en el cual es la cita de estos versículos, acá de 10 al 12 está citando el Salmo 102. Es normalmente entendido como si se dirigiera al Señor, a Yahvé, ¿no? Sin ninguna referencia aparente a Cristo. Sin embargo, la cita en estos versículos de Hebreos evidentemente nos recuerda que los eventos e instituciones del Antiguo Testamento a menudo sugieren algo más. Habría de rechazar todo el libro de Hebreos y negar su autoridad para decir que el Salmo no tiene un cumplimiento final en Jesús de Nazaret. El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento por medio de ilustraciones, figuras, cumplimientos proféticos y fraseologías combina ambos testamentos en una línea ininterrumpida, ¿no? O sea, al final la obra de Dios tiene un solo sentido, ¿no?
O sea, toda la Biblia apunta a un solo momento, ¿no? Que es, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Todo apunta a eso. Mientras que Salmo 102 alaba a Dios por su protección sobre su pueblo, la aplicación que el autor hace del Salmo a Cristo muestra que éste debe ser reconocido como mesiánico. El mismo caso que cuando leímos el Salmo 2, ¿no? El Salmo 102, en un principio, si ustedes le preguntan a un judío acá, si no, este Salmo habla de Dios, ¿no? De Yahvé, ¿no? Pero acá se le está dando el enfoque, ¿no? Mesiánico, el enfoque cristocéntrico, ¿no? Los términos y conceptos que se aplicaron únicamente al Dios Padre, a Yahvé, en el Antiguo Testamento son igualmente aplicados a Jesús en el Nuevo Testamento sin ninguna vacilación ni duda. Hebreos 1, 2, 3, ya, o sea, lo primero que estudiamos la semana pasada, el estudio pasado, la semana pasada, antepasada, perdón, ya ha señalado la participación de Cristo en la creación. En el versículo que nos ocupa, la aplicación del Salmo 102 a Cristo continúa esa idea. Dentro de la invitación, lo que se diga del Padre podría ser dicho del Hijo. Sin embargo, el Padre tiene su propia gloria, al igual que el Hijo. Dios nos envió a sí mismo a salvar al mundo. Dios envió al Espíritu, no a sí mismo, para convencer al mundo del pecado. Los lectores cristianos del siglo I no habían tenido dificultad en aplicar los enunciados del Salmo a Cristo. En cierto sentido, Dios, Cristo y el Espíritu son uno. Sin embargo, tienen funciones y propósitos diferentes. Por lo tanto, podría ser que en el Antiguo Testamento tanto el Padre como el Hijo estén incluidos en el nombre plural Elohim, ¿no? Lo que ya les vengo diciendo a lo largo del estudio, ¿no? Elohim está agarrando ahí, Elohim mayúscula, obviamente, plural, ¿no? Es un nombre plural al Hijo y al Padre, ¿no? Los ángeles fueron solamente espectadores en la creación, el Hijo fue el agente de Dios en ella, y la cita anterior la llaman Dios, y esta dice Señor, ¿no? La frase, y quedarán cambiados, se refiere a la tierra y a los cielos. En contraste, Cristo es el que permanecerá para siempre por la eternidad. Este pasaje y segunda de Pedro, capítulo 3, se refieren a la destrucción de la tierra. La Pascua y el día de reposo habrían de existir como algo perpetuo. Dice. Sin embargo, la palabra perpetuo, olam, ¿no? Se refiere sencillamente a algo que existe a lo largo de un tiempo específico, de ahí que existe en forma perpetua o por la totalidad de este periodo de tiempo. Explico, ¿no? Lo perpetuo no es perpetuo por lo general, o sea, no todo lo que se dice perpetuo es perpetuo. Ahora vamos a explicar lo que le estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, Eclesiastés 1.4 dice que la tierra siempre permanece. Sin embargo, Salomón está diciendo que la tierra tiene una naturaleza que perdura. No estaba diciendo que tiene una naturaleza eterna. Eclesiastés tiene que ser leído con su contexto totalmente. A menudo contiene declaraciones de la forma en que las ve el materialista, ¿no? Que tiene todo lo que interesa, que todo lo que le interesa es lo material. En tanto que los aspectos espirituales de la vida no tienen valor. Vanidad de vanidades, ¿no? ¿No? Es un libro que tiene mucho de sabiduría terrenal. O sea, si usted lee Eclesiastés, tiene mucho más de terrenal que espiritual, ¿no? ¿Creen ustedes que todo en la vida es vano o aflicción de espíritu? Por ejemplo, Eclesiastés 1.14, ¿no? Esa era la forma como lo veía el autor de Eclesiastés hasta que aparentemente lo examinó más detenidamente y agregó el aspecto espiritual y eterno y luego llegó a sus conclusiones. El texto dice, ¿no? Los enrollará como un manto y quedarán cambiados. Cristo sacudirá la tierra como uno sacude un vestido. Esta tierra es como una bufanda que se puede quitar y doblar. La palabra para vestido también se usa en Mateo 5.40. Para Cristo no es más difícil doblar el universo que para nosotros doblar una capa o camisa. Puede que Dios termine con este mundo en cualquier momento. Sin embargo, Jesús permanece.
permanecerá por los siglos y no desamparará a los que están con él. Hebreos 12:26 muestra que habrá otra conmoción del mundo, el cosmos. Sin embargo, el reino de Jesús, del que somos parte, no puede ser conmovido ni destruido. Este concepto nos recuerda del sueño interpretado de Daniel 2, el cual mostró en profecía que el reino establecido por el Señor duraría para siempre. Ya casi terminando, ya versículos 13 y 14. En el versículo 13, el autor extrajo dos figuras de Salmo 110:1, a saber, 1. Describió a Jesús como si le pidiera sentarse a la diestra del Padre. Sentarse a la diestra expresa honor, ¿sí? Las palabras describen una corte oriental en la que el rey se sienta en su trono y está rodeado de sirvientes. La costumbre en comidas ordinarias en el oriente, donde el estatus era reconocido, era que los invitados de más honra se reclinaran, lo cual podría incluir sentarse, en tal posición que el anfitrión y su invitado principal pudieran conversar con facilidad. A los ángeles nunca se les pidió sentarse a la diestra de Dios, solo a Jesús. Este usó Salmo 110:1 como referencia a sí mismo en Mateo 22, a Cristo mismo usa esta referencia. En Mateo 22, 41 al 46, también pueden revisarlo también en Marcos 12:36 y Lucas 20:43. Es uno de los salmos que más a menudo se citan en el Nuevo Testamento. Jesús mostró en Mateo 22, 34 al 46 que él aceptó tanto la inspiración de Salmo 110 como la autoría de David el mismo, ¿no? O sea, este es un salmo de David. Además, al hacer uso de la referencia, mostró que hay dos señores, que ya el salmo dice. Dijo el Señor a mi Señor. Los líderes judíos sabían entonces que el segundo Señor era una referencia al hijo de David, o el Mesías, ¿no? Tiempo después, las objeciones rabínicas a esta verdad fueron meras reacciones a la enseñanza apostólica que mostraban claramente que el salmo fue cumplido en el Cristo de Nazaret. Pedro usó un argumento similar al que dio el autor de Hebreos a probar que la deidad de Jesús en el día de Pentecostés. El debate de los dos señores de Salmo 110, porque el Salmo 110 habla de dos señores, ¿no? Dijo mi señor o mi señor, ¿no? Constituye una roca de tropiezo, ¿no? ¿Para quién? Para los judíos, para los testigos de Jehová, ¿no? ¿No? Que para cualquiera que rehúse reconocer la deidad de Jesús como lo que fue, como lo fue para los que rechazaban su deidad en el siglo I, ¿sí? Es un problema hoy para los judíos, como lo fue en su tiempo para los que rechazaban la deidad de Jesús en su momento. Una vez más se usa un argumento de silencio. El autor dijo que en vista de que los ángeles en ningún lugar se les dice que se sentaran a la diestra de Dios, no puede asumirse que alguna vez se les pidiera que lo hicieran así, ¿no? De Cristo se dice que es superior a cualquier ángel. El sentarse a la diestra de Dios quiere decir que Cristo fue exaltado a la posición de suprema señoría y autoridad. Esta imagen fue evidentemente usada por Jesús como punto de acuerdo entre él y sus críticos. Tanto él como los judíos creían que el salmo aplicaba al Mesías. El hecho de que aplicara la profecía a sí mismo se convirtió en razones para que ellos lo acusaran de blasfemia, ya que creían que su argumento era falso. 2. La segunda imagen de Salmos 10:1 es la de un enemigo convertido en estrado para los pies, ¿no? Este cuadro refleja la antigua costumbre que tenía un rey conquistador de poner a sus pies, o su pie sobre su cuello cabeza de sus enemigos conquistados, ¿no? Los ángeles son todos espíritus ministradores, ¿no? El último versículo, y cuando ustedes le pregunten qué es un ángel, es un espíritu ministrador. La palabra todos indica que ningún ángel descansa de esa labor, o sea, los ángeles están trabajando, siempre. No pueden sencillamente sentarse, ¿no? No van a sentarse ni quedarse viendo. Estuvieron involucrados de forma particular al asistir a Cristo cuando estuvo en la tierra. Anunciaron a María que ella sería la madre del Mesías. Alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús.
le sirvieron al final de su tentación cuando probablemente estuvo muy débil para ayudarse a sí mismo. Ahora, ustedes dirán, pero es Dios, pero también era hombre, ¿no? Entonces a Jesús lo asistieron, ¿no? Cuando estaba muy débil en su naturaleza humana para asistirse a sí mismo, ¿no? Un ángel lo fortaleció en el huerto de Getsemaní. Unos ángeles anunciaron su resurrección y dieron seguridad de su regreso. Los Les fueron ángeles. útiles, ¿no? Les fueron útiles a sus siervos e incluso uno le ayudó a Pedro a escapar de prisión. Uno de ellos fue útil en el evangelismo de decirle a Felipe cuándo y a dónde ir. ¿No? Acá le he puesto muchos de los pasajes donde suelen salir ángeles, ¿no? Los ángeles son llamados espíritus en los escritos judíos del siglo II. Cuando llevaron mensajes de parte de Dios, los ángeles revelaron verdades a Daniel y a Juan en Patmos. Le proveyeron a Juan varias visiones y demostraciones simbólicas. En el Antiguo Testamento habrían salvado Sodoma si hubieran encontrado los 10 justos que se requerían, ¿no? Y hablando de Sodoma y Gomorra, eso demuestra que Dios siempre quiere preservar la vida. No, o ustedes escuchan, no, Dios en el Antiguo Testamento era un Dios no, castigador, asesino, no mató a todo el mundo. No, No. Eh, el carácter de Dios siempre es preservar la vida, pero el problema no es Dios, el problema es la humanidad que se pervierte tanto. ¿No? No, pero no había ni uno justo. En Sodoma no había ninguno. Y además también estaban ante la ley de Moisés, existían estas ciudades refugio, ¿no? Donde uno podía apelar a que que la persona que hubiera cometido quizás involuntariamente un acto delictivo, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Porque acuérdense ustedes que el Estado, o sea, los judíos vivían como una teocracia, ¿no? ¿No? O sea, es decir, que la ley religiosa era la que servía como ley civil, ¿no? Entonces, uno podía, por ejemplo, matar accidentalmente a alguien, ¿no? Entonces, la paga de la muerte es muerte, ¿no? Entonces tú tenías que morir. No, pues tú ibas a una ciudad refugio, presentabas tu caso y, y eso también se instauró por el mismo espíritu que les estoy diciendo, ¿no? Dios siempre quiere preservar la vida, ¿no? Entonces, está en ese sentido, ¿no? Los ángeles, fueron enviados a destruir Sodoma, pero el espíritu, o sea, lo que Dios quería es que en realidad salvar a alguien, pero como no encontró a nadie a quien salvar, los ángeles ejecutaron el juicio de Dios. ¿Qué más podemos decir los ángeles? Que son enviados para servir. Pese a que los ángeles no son iguales al Hijo, ni pueden sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, pueden ser enviados como en misión a servir a los santos. El término enviados es una traducción de apostelo, una forma verbal de apóstol, ¿no? Su misión es ayudar a los salvos, así como los apóstoles fueron enviados en misión para proveer las nuevas de salvación. Son simples siervos de Dios, no son el Hijo de Dios. La palabra para ministrando, que es leutorgicos, no quiere decir sirviendo como esclavos, sino sirviendo a Dios en un puesto o función. O sea, acá la función de los ángeles es específica. Este tipo de labor constituía la labor de un sacerdote que un sacerdote realizaba cuando estaba alrededor del altar. El autor de la carta también usó un segundo término para las labores de los ángeles, a saber, diaconía, ¿no? Que es una palabra bastante conocida por nosotros, ¿no? Que deriva de diácono, que quiere decir ayudante, servicio. servidor. Es un servidor de Dios, ¿no? Sí, ¿No? sí. ¿No? Entonces acá hay dos cosas que debemos entender. El ángel no es un esclavo, ¿no? Sino que tiene una función y puesto específico, ¿no? Y es un servidor de Dios, ¿no? ¿No? Thomas Hewitt, que es otro autor, sugiere que ministrando podría expresar servicio a Dios y que servicio podría referirse al servicio al hombre. Sin embargo, admitió que ello es dudoso en este pasaje en vista de que diaconía insinúa servicio a Dios a favor de los que son herederos de la salvación.
En la Septuaginta, la palabra para ministro, la leutúrgica, se usa para referirse a quienes sirvieron en el tabernáculo y en el templo. Constituyó, por lo tanto, un servicio divino. Esto no requiere que de la raíz latrea se refiera a adoración. El servicio divino sugiere cualquier acto que Dios ordenara a los que podría o no ser adoración. O sea, no necesariamente es los ángeles realmente adoren, tienen una labor más específica, más activa, ¿no? Con lo que son los santos, ¿no? Y con respecto a Dios. La adoración es un acto de devoción que se le ofrece a la criatura o al creador, ¿no? Que es una traducción que a menudo se le da a la palabra griega propusneo, ¿no? ¿No? A quienes serán los herederos de la salvación. ¿Qué puede hacer los ángeles por los santos? ¿Qué puede hacer los ángeles por nosotros? Nos llenamos de asombro ante las grandes cosas que podrían hacer por nosotros. Sin embargo, no nos damos cuenta del origen de nuestra ayuda cuando ésta viene, ¿no? Cuando ustedes vean el video de los ángeles, dicen, ¿no? Cómo quisiera conocer un ángel? Dice uno de los interlocutores del video, ¿no? No, quizás lo hagas o quizás ya lo hayas hecho, ¿no? ¿No? No, o sea, no sabemos, ¿no? Quién actúe como un ángel en nuestras vidas a veces, ¿no? Eh, Cuando llegamos a la iglesia, la Jerusalén celestial, también nos hicimos parte de esta gran hueste de espíritus de los justos y de las innumerables huestes de ángeles. Son tan abundantes y están tan listos a servir que Jesús pudo haber pedido 12 legiones cuando este estaba por ser arrestado. O sea, si Jesús hubiera querido detener, ¿no? Cuando estaba siendo apresado, su muerte en la cruz, hubiera llamado, ¿no? Dice, a 12 legiones, ¿no? Una legión equivale a una legión romana en una totalidad de poderío de 6.000 cada uno. O sea, Jesús está hablando de 72.000 ángeles. Sin embargo, nosotros contamos más que eso, con más que eso. Por lo tanto, no es sorprendente que nos demos cuenta de que ayudan a los cristianos hoy. Sabemos que están profundamente interesados en nuestra salvación y se regocijan cuando esto ocurre. Tienen que saber que cuando somos salvos y cuando permanecemos perdidos, junto a ¿no? O sea, ellos están siempre supervisando, ¿no? ¿No? Cuando somos salvos, cuando permanecemos perdidos. Junto a Gabriel, ciertamente están ante la presencia de Dios. Jesús manifestó que les interesa el bienestar de los pequeños en formar su iglesia. Parece que incluso han estado interesados en nuestra salvación antes de que fuera provista. Mientras que en Hebreos 12:22 da evidencia de que los cristianos se han acercado a la comunión especial de millares de ángeles, no se especifica lo que hacen por nosotros. Si bien la salvación que se menciona en 1:14 yace en el futuro, ¿no? Tenemos la bendición de la anticipación ahora. Se nos dice que la salvación, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Eso está citando Romanos 13:11, ¿no? Hay una salvación que será lista para que ya manifestarse cuando llegue el momento final. La idea de que los ángeles le otorgan a cada cristiano el poder de hacer lo correcto es una afirmación hecha por el hombre, ¿no? Y no por las escrituras. Si los ángeles en verdad proveyeran tal poder, entonces les permiten a muy pocos utilizarlo. La revelación e inspiración sobrenatural fue otorgada a los apóstoles. Sin embargo, ni siquiera a ellos se les dio el poder de vencer el pecado en sus vidas. Ellos también tuvieron que crecer espiritualmente para llevarla a cabo, de modo como nos toca a nosotros hacerlo. Dios puede, por medio de su providencia, crear circunstancias que nos puedan ayudar a aplicar nuestra fe a fin de obtener la victoria sobre el pecado. Sin embargo, Él nos saca hoy a alguien que de la autopsia para librarlo del peligro, perdón, de la autopsia, de la autopista, para librar del peligro, como lo podría sugerir escenas de películas sobre ángeles. O sea, ustedes ven películas que un ángel, pues, no sé, pues, ¿no? Como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Lo van a atropellar y sale un ángel y lo saca, ¿no? O sea, no funciona así, no funciona así.
Puede que los ángeles nos lleguen al final a cada uno de nosotros al paraíso cuando muramos, ¿no? El servicio más grande de ellos es, sin embargo, el realizado a favor de los que obtienen la salvación. En las escrituras no se encuentra ninguna promesa de que protegerán o servirán a los no cristianos, ¿no? O sea, ellos no sirven a los que no son de Cristo, ¿no? Porque no hay evidencia de ello en las escrituras, ¿no? Porque más, la respuesta la encontramos en este versículo justo, ¿no? ¿No? De que Que solamente serán, para servir a quienes serán los herederos de la salvación. O sea, no va a servir, no hay texto, no hay no hay nada que avale que digan que también sirven a los que no son herederos de la salvación, o sea, los que están en el mundo, ¿no? como la palabra dice que Dios tiene compasión de los enfermos, viene por los que están enfermos, no los que están sanos, dice. No Sí, manda a sus ángeles que los protejan. los ángeles están interesados en tu salvación, en la salvación de la humanidad, Claro, pero hay que entender dos cosas. Ellos están al servicio de de Dios. Dios, primero, ¿no? Y están para asistir también asistir a la medida de su misma labor a los que son los herederos de la salvación, o sea, los justos. Justo, Ujú. no pecadores. Ahora, ¿les preocupa a los perdidos? Sí. Y en cierta forma hay una labor dentro de la labor general de Dios de que se salven. O sea, están preocupados también viendo quiénes son los perdidos, quiénes no, cómo, pero digamos que directamente actúan sobre los, más, cuando el texto dice, cuando nosotros nos encontraremos en el cielo, los ángeles van a estar con nosotros cuando tengamos pues el día del día final, ¿no? Van a estar los ángeles también con nosotros, nos van a llevar, dicen, ¿no? Nos van a llevar al cielo, ¿no? O sea, digamos, son servidores, ¿no? Son y bien específico su labor, ¿no? O sea, he citado varios textos, ¿no? O sea, van a hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿No? Solamente están Son sobre Dios. el brazo, es como decir, la fuerza activa de Dios. O sea, mira, ve, dile, ve a Sodoma, mi juicio aplica mi juicio, ¿no? Ahora, eso es muy diferente a la figura que nosotros entendemos del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, que también he explicado porque cuando se habla en el Antiguo Testamento del ángel del Señor, hay que leerlo ya, porque hay unos matices de cuando dice el ángel del Señor que dan a entender de que ya no se está hablando de un ángel, sino se está hablando de Cristo, ¿no? De Cristo, ¿no? Del Hijo de Dios, ¿no? De Dios Hijo, ¿no? Algo que quieran comentar, hermanos, de repente fue un poco rápido, pero como el tema es amplio, eh, quería hacer un breve resumen, breve, en el sentido, de lo que son los ángeles, ¿no? No, creo que ya quedó claro que Jesús es superior a los ángeles. ¿Y quiénes Ya. son los ángeles, no? Sí, Ramoncito, ¿Cómo dime. cómo queda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también es fuerza. Claro, el Espíritu Santo es O espíritu. sea, Has los hablado, ángeles, o sea, servidores, acompañan y todo, pero ¿y el Espíritu Santo no cumple una función similar? claro, ten en cuenta que, por ejemplo, el Espíritu Santo tiene voluntad. No, no tiene una función similar, porque el Ya. Espíritu Santo también tiene fuerza creadora. Es que dice, Tiene ¿no? O voluntad. sea, va a estar con nosotros, va a abogar por nosotros, va a Ah, defender. Parte de la eso no hacen los ángeles. Ya, por eso te digo, Los ángeles no tienen función guía. ya, ahora sí. O sea, justo lo que estaba diciendo el último. O sea, no confundamos que los ángeles, ay, que nos guían, que no, en la acción guía no la tienen los ángeles, lo tiene el Espíritu Santo que es Ya, o ya. sea, ajá, Pero pero básicamente desde un principio es como que
Bueno, siempre en el versículo donde dice acamparán alrededor nuestro, ¿no? Entonces a partir de ahí ya sabemos que están ahí, ¿no? Ahí. Pero con lo que has ido explicando, ¿no? De que va más allá un poco, más, ¿no? O sea, ayudar, servir y van a estar, ¿no? Entonces, pues la pregunta venía acá y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, me estás Por aclarando. ejemplo, te pongo un ejemplo. A ver, Los ángeles inspiraron a Juan. ya, O sea, los ángeles dieron un mensaje a Juan en Patmos para escribir claro, Apocalipsis, ¿no? sí, ¿No? Los ángeles, o sea, Juan seguía teniendo su naturaleza humana pecaminosa y los ángeles podían hacer algo al respecto. No. Quien podía transformar la vida de Juan, que eran los ángeles, no. no, La labor transformadora no es de los ángeles, la labor transformadora es del Espíritu Santo, ahora sí, ¿no? ya. Entonces, o sea, por más que los ángeles estuvieran con Juan, le dieran el mensaje de Dios y en cierta forma, como le digo, comunicaban, asistían, ¿no? Por ejemplo, ahí les puse un caso, ¿no? Que alguien les dijo, tienes que ir a tal sitio, o sea, es una labor de asistencia, ¿no? Pero no los van a salvar, no los salvan, ¿no? Ujú, Porque tú, siendo hijo de Dios, puedes caer, ¿no? ¿No? Pero quien te da la fuerza, quien te da la guía para tu cambio, no es es el Espíritu Santo, no los ángeles, ¿no? Quien transforma es Dios, ujú, no los ángeles, ¿no? Los ángeles son el mismo Dios, los ángeles tienen. Lo malo es que es común pensar, inclusive cuando éramos niños, ¿no? Que le quedamos, ¿no? El ángel de mi guarda, ¿no? El ángel de mi guarda hace compañía, ¿no? No me desampara, o sea, es como que siempre está ahí cuidándonos, ¿no? Entonces, eh, y sí, o sea, a veces Dios manda a los ángeles a asistir a los que son a los que son los suyos, ¿no? Pero la verdad es que la verdadera salvación no va a venir por un ángel, no va a venir por el Espíritu Santo que nos transforma claro, nuestras vidas, ¿no? ujú, ya, O sea, que cuando oramos, nosotros oramos también, le pedimos a Dios que mande ángeles para que protejan a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, ¿no? Una manera de protección puede ser también, ¿no? Ujú. Sí, pero digamos que la transformación, o sea, la labor santificadora, justificadora, ¿no? La labor justificadora es de Cristo, la santificadora es del Espíritu Santo, ¿no? claro, Porque la sangre de Cristo los hace justos ante Dios. Pero la ajá, santificadora, o sea, la que transforma es el Espíritu Santo. Claro. Los ángeles no. Eso es lo que quiero llegar a hacer. Ese creo un punto que es quede que claro esta noche, ¿no? cuando uno, por decir ora, no se dirige a los ángeles, se dirige a Dios, Mm, Adiós. ¿no? Y en nombre de Jesús. O sea, no tiene, no hay ángeles que valgan ahí. no, Porque es no. una comunicación directa con Dios por medio del Hijo. ¿Mm? Mm, así es, así es. Mm. Bueno, hermanos, ya son las 9 de la noche y ni cuenta me di. Ya ves. No, siempre es así El tipo se pasó volando como Los Ángeles. cuando uno conversa Todavía. del Señor es así. Mm. Ujú. Bueno, hermanos, si no hay otra duda, si no hay otra pregunta, La otra semana. la otra semana me bombardean con sus preguntas. Ya, Julio, gracias. Como siempre, gracias Ya, gracias. por Yo ven, conectarse. Ah, Galiani, chao, Galiani. Juan. Cuídense. Listo, hermanos, cuídense mucho. Dios Chao, los chao, bendiga. bendiciones. Chao, Saludos a la chao. familia.